Perfecto, ya. Ok, ya pude ver que sí, se ve la presentación. Bien, entonces voy a retomar ya yendo de frente al taller del día de hoy. Les había comentado que el taller de hoy es consolidación de datos con Visual Basic, ¿no? Entonces les había planteado el siguiente escenario. Estamos en una empresa que utiliza un determinado sistema de ventas o de gestión de clientes. Este sistema aprovisiona de manera diaria información acerca de la gestión que se ha venido realizando, ¿no? Estos archivos diarios donde está la información se deposita en una determinada carpeta. Ahora, si nosotros queremos explotar la información, tenemos que consolidar la data de cada uno de los días, dado que para generar indicadores, pues nos conviene analizar los indicadores en un intervalo de tiempo considerable, ¿no? Puede ser al cabo de una semana o a cierre de mes, etcétera. Entonces, la actividad consiste en, dado un conjunto de archivos, consolidar la información en uno solo. Vale mencionar que en cada uno de los archivos existen la misma cantidad de campos, las columnas son iguales. Lo único que cambia es que los registros, las filas, van a ser distintas porque se refieren a actividad de días distintos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? ¿Cómo vamos a llegar a consolidar los diferentes archivos? Pues a través del uso, en este caso, de Visual Basic. ¿Se puede hacer a través de otras herramientas? Sí, pero el día de hoy lo vamos a ver con Visual Basic. Entonces, para aquellas personas que están practicando, trabajando en una empresa en el cual usan netamente Excel, ese taller pues les va a servir un montón. Ahora, eh, esta actividad de consolidación se puede realizar de manera manual, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos de manera manual? Pues abriríamos el primer archivo, copiamos la tabla, la información, abrimos el archivo de destino y pegamos la información ahí. Luego abrimos el segundo archivo del otro día, copiamos la información y la pegamos en el otro libro. Pero hay que tener en cuenta qué cosa, que cuando ya es la segunda vez que vamos a copiar y pegar, ya no copiaríamos la cabecera, porque la cabecera ya se copió en el primer copiado, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros manualmente podríamos hacer esta consolidación y agarrar los diferentes archivos y copiar la información en un solo archivo, ¿sí? O sea, pero ¿qué va a pasar cuando la cantidad de archivos es muy alta? Estamos hablando, ponte, de 30 archivos, 40 archivos o 50 archivos. Hacer esa acción de copiar y pegar es desgastante. Entonces, para poder evitar esa actividad manual, podemos generar una macro que nos consolide N archivos en uno solo. Vamos a ver entonces. Vamos a ver ahora cómo sería el proceso que seguiríamos nosotros para ejecutar nuestro proceso de consolidación. Bien, entonces, esta actividad se va a realizar de la siguiente manera. Vamos a iniciar con la actividad de creación. Vamos a crear un nuevo libro donde llegaremos a consolidar la información, ¿sí? Entonces, lo primero es crear un nuevo libro, un libro vacío, donde vamos a empezar ahí a consolidar la información. ¿Cómo vamos a llamar a este nuevo libro vacío? Lo vamos a llamar base cons, con la extensión .xlsx. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el segundo paso?
Una vez que ya creé un nuevo libro donde ahí voy a empezar a almacenar la información, tengo que seleccionar qué archivos voy a consolidar. ¿Qué archivos voy a consolidar en este taller o en este ejercicio? Todos aquellos archivos que empiecen con la palabra gestión, ¿sí? Todos esos archivos o libros que empiecen con la palabra gestión van a ser consolidadas en este nuevo libro base cons. Por ahí veo una pregunta, dicen para realizar la consolidación, ¿los archivos tienen que tener la misma cantidad de campos? Sí. Si tenemos la necesidad de consolidar archivos o información, es porque estos archivos tienen la misma estructura. De nada me va a servir a mí consolidar, por ejemplo, una base de clientes con una base de proveedores. O sea, no hay relación. Los archivos a consolidar tienen que ser de la misma estructura y de la misma fuente. En los comentarios se les está compartiendo un link y que corresponde a un Drive. Ahí van a poder descargar los archivos, las plantillas, ¿sí? De esta actividad. También está la presentación. Bien, una vez que ya creé el nuevo libro donde voy a consolidar la información, que ya es seleccionado aquellos libros que voy a consolidar, pues va a empezar un proceso iterativo o repetitivo. Este proceso iterativo, ¿con qué va a iniciar? Pues con abrir el libro fuente, pendiente de consolidar. Entonces yo acá tengo una lista de todos aquellos archivos que quiero consolidar. Muy bien, empezaré abriendo el número 1. Abro el libro número 1, que todavía no se ha consolidado. Y una vez que lo he abierto, tengo que ver lo siguiente. El libro, ¿existe un libro pendiente para consolidar? Bueno, sí existe, entonces paso a la siguiente pregunta. ¿Es el primer libro a copiar? O sea, ¿es el primer archivo que voy a copiar? Si es que es el primer archivo que voy a copiar, tendré que ir por el flujo de arribita. Voy a tener que copiar la información tendré que ir por el flujo de abajo. Tendré que copiar la información con la cabecera. Parece que ahí ha habido un error en la presentación. Bien, entonces, si es que es la primera copiada, tengo que copiar la información con la cabecera y pegarlo en la primera fila del archivo de destino. ¿Sí? Luego, en cambio, si es que no es el primer libro a copiar, si es que es la segunda copiada, tercera copiada, voy a copiar la información sin la cabecera y la voy a pegar en la primera fila vacía. Una vez que he hecho esa actividad de copiar y pegar, voy a cerrar el libro fuente de donde he extraído la información y voy a ir otra vez a abrir el siguiente libro pendiente de consolidar. Cuando ya no haya libros pendientes de consolidar, pues voy a finalizar mi proceso. Muy bien, ahora, para hacer estas actividades, para hacer este proceso en el entorno de Excel, utilizando macros, ¿qué necesito tener como conocimientos previos? Voy a necesitar conocer las estructuras de control. ¿Sí? ¿Qué estructuras de control? Pues dos. La estructura de control if y la estructura de control do while. Van a ser estas dos estructuras de control o flujo de datos que nos van a ayudar a resolver este problema. ¿En qué consiste la estructura de control if? Bueno, esta estructura nos sirve para poder establecer dos escenarios
en función de una condición. Por ejemplo, dice, if, si la hora, ¿no?, es mayor o igual a 8 a.m. y la hora es menor o igual a 5 p.m., entonces, ¿qué escenario se va o va a derivar de esa condición? Puede salir a comprar alimentos, ¿sí? Si es que el horario está entre 8 y 5 p.m., voy a poder salir a comprar alimentos. Pero si la condición no se cumple, es decir, si el horario no está entre 8 y 5, ¿qué situación o qué escenario va a surgir? Quédate en tu casa. Entonces, a través de esta estructura de control if, yo voy a definir una condición. Y si es que esta condición se cumple, voy a poder ejecutar una acción. Y si es que no se cumple, voy a ejecutar otra acción. ¿Sí? En eso consiste esta estructura. Ahora, la estructura do while es una estructura iterativa que va a repetir determinadas actividades siempre y cuando se cumpla una condición. Por ejemplo, pongo do while fecha menor o igual a 13 de abril del 2020. Mientras que la fecha, ¿ya? Mientras que la fecha sea menor o igual al 13 de abril del 2020, ¿qué acción voy a hacer? Voy a quedarme en mi casa, ¿sí? Entonces, esta acción de quedarse en la casa se va a repetir hasta que la fecha sea, por ejemplo, un 14 de abril. Entonces, a través de estas dos estructuras, la condicional if y la iterativa do while, vamos a solucionar nuestro problema. Pero aparte de conocer estructuras de control, ¿qué más debo saber? Debo conocer algunos aspectos del modelo de objetos de Excel. Dentro del mundo de Excel podemos identificar algunos objetos. ¿Cuáles son estos? El objeto range, el objeto worksheet, el objeto workbook. Para aquellos que nunca han llevado algún curso de Excel o han utilizado Excel, puede que les parezca algo complicado, pero para aquellos que tienen un nivel básico o intermedio, estoy seguro que les será más sencillo. ¿Qué es el objeto range? El objeto range son las celdas que vemos en el Excel, ¿sí? Esas celditas vienen a ser range, ¿sí? Es el conjunto de celdas, viene a ser el objeto range. Worksheet, para aquellos que saben un poco de Excel, son las hojas. Sabemos que en cada archivo de Excel hay diferentes hojas. El objeto worksheet hace referencia a estas hojas. Y el objeto workbook hace referencia a cada uno de los archivos o libros de Excel que tenemos. Ahora, estos objetos tienen diferentes propiedades y métodos. Por ejemplo, workbook, el objeto workbook. ¿Qué le podemos hacer a un objeto workbook o libro? Pues los libros se pueden crear, los libros se pueden cerrar, los libros se pueden abrir, los libros se pueden guardar. ¿Cómo yo puedo programar estas acciones a través de Visual Basic? Pues utilizando palabras determinadas o comandos. Si yo quiero, por ejemplo, crear un nuevo libro, tengo que utilizar workbooks.add. A través de esta sentencia, yo voy a poder crear un nuevo libro. ¿Qué pasa si yo quiero cerrar un libro? A través de workbooks.close, yo voy a poder cerrar un libro. Si yo quiero abrir un libro, workbooks.open me va a permitir abrir un libro determinado. Si es que yo quiero guardar un libro, pues workbook
.save as me va a permitir guardar un libro. Ahora, hay libros específicos, ¿ya? O clásicos. Por ejemplo, si yo quiero referirme al libro donde está guardada la macro que estoy desarrollando, puedo utilizar la palabra this workbook. ¿Sí? Al utilizar this workbook, voy a hacer referencia al libro o archivo donde está guardada mi macro. Ahora, si es que yo quiero referirme al libro o archivo que he usado recientemente, al último que he abierto o al último que he modificado, voy a poder referenciarlo a través de Active Workbook, que es el libro que estoy usando o el último que he usado. Si yo quiero referirme a un libro específico, pues puedo poner Workbooks y especificar el nombre de ese libro. Bien, así como tenemos el objeto Workbook y tiene diferentes funciones o métodos, el objeto Worksheet, que hace alusión a las hojas, también lo tiene. Sin embargo, para este ejercicio no vamos a utilizar ningún método de Worksheet. Solamente vamos a referenciarlo o a llamarlos. ¿Cómo los llamamos o referenciamos? Pues ponemos Worksheet y el nombre de la hoja, ¿sí? Por lo general, por defecto, la primera hoja que se habilita en un libro es hoja 1, ¿sí? Muy bien. El objeto que sí vamos a explotar y vamos a ver diferentes funciones o métodos es el objeto range, que hace alusión a una colección de celdas. Puede ser una celda o pueden ser múltiples celdas. ¿Y qué métodos puedo aplicar sobre este objeto range? Pues si yo aplico range.value, puedo obtener o me va a permitir coger el valor que hay en esa celda. ¿Sí? Range.copy me va a permitir copiar el contenido de esa celda. Range.pasteSpecial me va a permitir pegar algo que he copiado en una celda determinada. Range current region, range end y range offset van a ser métodos con un poco más de complejidad de entender. Para ello, vamos a ver las siguientes láminas. ¿En qué consiste current region? Este método lo que te va a dar es la colección de datos a la que pertenece una celda determinada. Por ejemplo, si yo uso range A1, estoy haciendo referencia a la celda de la columna A y la fila 1. Pero si yo le añado .currentRegion, lo que va a hacer este método es buscar la colección de datos más cercana a esa celda A1. Por lo tanto, escogería todo este grupo de datos, ¿sí? Porque él dice, la celda A1 pertenece a esta colección de datos o de celdas. Entonces, a través de currentRegion yo voy a poder hacer eso, ¿sí? Le doy una celda y currentRegion me va a buscar la colección entera a la cual pertenece esa celda específica. El otro método que es .end con el argumento xldown. ¿Qué nos va a permitir este método? Nos va a permitir ir a la última fila con contenido yendo de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si yo tengo range A1 nada más, estoy ubicado en la celda A1. Si yo le añado el método .end con el argumento xldown, lo que va a hacer es llevarme a la última fila que tenga contenido. En este caso sería la celda A4. Me va a llevar ahí. Muy bien. Por último, el otro método es el método offset.
El objeto offset lo que me va a permitir es movilizarme filas hacia abajo o columnas hacia la derecha. Por ejemplo, estoy ubicado aquí, en la celda A1, range A1. Si me quiero mover una fila abajo, tendré que añadirle el método .offset 1,0. ¿Qué quiere decir offset 1,0? Quiere decir que se movilice una fila hacia abajo y 0 columnas hacia la derecha. ¿Sí? Por lo tanto, al darle este método, ya no estaría en la celda A1, sino me movería una fila hacia abajo. Estaría en la celda A2. Muy bien. Ahora sí, una vez revisado esos conocimientos que normalmente se ven con mayor extensión en un curso, vamos a pasar a realizar o a desarrollar la macro en sí. Chicos, sí quisiera indicarles que al ser un taller, las cosas se dan un poco más rápido, lo que no pasa en un curso normal, ¿no? Que se pueden ver más a detalle, se pueden revisar más cositas, se pueden hacer desarrollos en vivo, in situ, ¿no? Entonces, al hacer un taller, vamos a ir un poco más rapidito y vamos a ver solamente lo esencial. Muy bien. ¿Cómo vamos a iniciar el desarrollo de la macro? Vamos a iniciar de la siguiente manera. Hay una aplicación, bueno, hay un método del entorno Excel que es Screen Updating. ¿Qué nos va a permitir Screen Updating cuando le demos el valor de false? Cuando le demos el valor de false, nos va a permitir poder restringir la memoria solamente para actividades de ejecución de la macro, no para la parte de visualización. Cuando nosotros ejecutamos una macro, posiblemente esta macro involucre abrir un archivo, cerrar uno, ir de una hoja a otra, copiar y pegar de un lado a otro. Entonces, esas acciones involucran normalmente una movilidad de pantallas, de ventanas. Esa movilidad de ventanas y de pantallas genera un desgaste en memoria, lo cual hace que la macro también vaya un poco más lento. Para evitar eso, damos el valor de false a través del método Screen Updating. Luego, vamos a también dar el valor de false a Display Alerts. ¿Para qué le vamos a dar el valor de false? Cuando nosotros, por ejemplo, cortamos un grupo de celdas, cuando guardamos, nos sale una ventana de confirmación, ¿no? Por ejemplo, nos dice, ¿está seguro que desea guardar, no? O cuando cerramos un libro, nos preguntan, ¿está seguro que desea cerrar la ventana o el libro? Entonces, estas ventanas de confirmación, si es que no las inhabilitamos o no las deshabilitamos, van a hacer que la macro en algún momento se detenga. Para evitar ese paro de la ejecución de las macros, vamos a darle el valor de false a Display Alerts. Muy bien. Recién ahora comenzaríamos con la programación de la macro consolidadora. ¿Ya? Entonces, ¿cómo iniciamos? Iniciamos creando un archivo, un nuevo libro. ¿Cómo se crea un nuevo libro? A través de workbooks.add. ¿Sí? No hay que olvidar, es muy sencillo, sobre todo para aquellos que
saben un poquito de inglés, les va a ser muy sencillo recordar algunas funciones, ¿no? Workbooks.add es añadir un nuevo libro. Luego, este nuevo libro lo vamos a guardar con un nombre específico. Para ello, o para guardarlo, vamos a utilizar Save As. Entonces aquí ponemos ActiveWorkbook.saveAs y lo vamos a guardar en una ruta específica, en una carpeta. ¿Sí? Luego, para no estar llamando o para no estar siendo muy extenso a la hora de querer utilizar el libro base cons que acabo de crear, ese libro base cons le voy a dar un nombre. Ese nombre va a ser nuevo libro. Cada vez que yo me quiera referir al archivo base cons, voy a utilizar la palabra nuevo libro. ¿Sí? Eso es lo que hago aquí. Entonces, base cons o nuevo libro va a ser el archivo donde yo voy a consolidar la información. ¿Sí? En esta primera etapa o en esta primera parte, lo único que hemos hecho es crear un nuevo libro y darle un nombre. Este nuevo libro va a ser donde yo voy a consolidar la información. Eso es lo único que hemos hecho. En la parte 2, vamos a hacer uso de una función propia de Windows, que es la función dir. Esta función dir, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir buscar un archivo específico en una carpeta determinada. Entonces yo aquí estoy utilizando la función dir, ¿ya? La función dir para buscar qué archivo. Buscar un archivo en una carpeta, pero este archivo tiene una característica que empieza con la palabra gestión, ¿ya? Empieza con la palabra gestión y tiene la extensión .xlsx. Entonces, esta función dir va a ir a la ruta y va a buscar los archivos que cumplan esta condición, que empiecen con gestión y que sean de la extensión .xlsx. Ahora, esta función dir me va a dar solamente un valor. ¿Qué va a pasar si en esa carpeta hay muchos archivos que empiezan con la palabra gestión y tienen la extensión .xlsx? La función dir solamente me va a devolver el primer archivo, nada más. Solamente el primero. Entonces, en nuestro ejercicio o en nuestro problema, nosotros queremos barrer con diferentes archivos, ¿ya? Diferentes archivos que empiezan con la palabra gestión. Si es que yo quiero barrer diferentes archivos, voy a tener que utilizar la función dir, pero dentro de una estructura de control que ya les había mencionado. Esa estructura de control es do while. Cuando yo utilizo la función dir dentro de la estructura do while, lo que voy a hacer es permitirme a mí poder ir de libro en libro, siempre y cuando este libro cumpla con la condición que le he dado. En este caso, que empiece con la palabra gestión. ¿Ya? Cuando la función dir ya no encuentre más libros que cumplan con esa condición, pues se va a detener y va a salir de la estructura do while. Muy bien. Una vez que ya creé un nuevo libro donde voy a consolidar, ya tengo la lista de libros que yo voy a tener que abrir para copiar la información, voy a generar el siguiente proceso. Lo primero que voy a hacer es, voy a definir la hoja en este nuevo libro en la cual voy a
consolidar la información. Muy bien, voy a elegir la hoja número 1 y la voy a llamar hoja destino. Cada vez que yo me quiera referir a la hoja donde voy a pegar la información, la llamaré hoja destino. Bien, vamos a empezar con el proceso iterativo. La función dir ya me agarró el primer archivo que empieza con la palabra gestión. ¿Qué voy a hacer? A través de la función workbooks.open voy a abrir ese libro. Abre el libro. Una vez abierto, voy a ubicarme en la primera hoja de ese libro abierto, de ese libro fuente, y la voy a nombrar como hoja origen. En esta hoja origen está la información que yo quiero copiar. Ahora, si es que es la primera vez que voy a hacer ese copiado y pegado, voy a copiar la información con todo y cabecera. Por eso es que me ubico en la celda A1, current region, pongo current region, ¿para qué? Para que pueda obtener toda la colección de datos a la cual pertenece, ¿no? A la cual pertenece la celda 1 y punto copy para copiarla. Una vez que la he copiado, voy a ir a la hoja destino, que es la hoja donde voy a consolidar la información, y la voy a pegar en la primera fila. La pego. ¿Qué va a pasar cuando no sea la primera iteración, cuando no sea el primer copiado y pegado? Lo que yo voy a hacer primero es ir a la hoja origen, borrar la primera fila que corresponde a la cabecera. Elimino esta primera fila a través de .delete y recién ahí voy a copiar la información, ¿no? Que sería la información sin cabecera. Una vez que yo hago ese copiado, voy a la hoja destino, me ubico en la celda A1, a través de la función end xldown, voy a ir a la última fila con dato y a través de la función offset voy a irme una fila hacia abajo. Es decir, voy a estar en la primera fila vacía. Y una vez ubicado ahí, voy a pegar recién. Por último, una vez que ya he hecho ese copiado y pegado, voy a cerrar a través de la función close, voy a cerrar ese archivo fuente. ¿Sí? Voy a cerrar ese archivo fuente. Y luego voy a pasar y voy a buscar si es que hay otro libro que empiece con la palabra gestión. Si es que existe, pues voy a repetir los mismos pasos. Y así voy a iterar hasta que la función dir ya no encuentre otro libro que empiece con la palabra gestión. Muy bien, por último, una vez que ya la función dir no encuentra archivos que empiecen con la palabra gestión, lo que vamos a hacer es guardar ese libro donde está la información consolidada. Lo vamos a cerrar con .close y vamos a poner save change para guardar los cambios, ¿no? Guardamos los cambios. Y por último, vamos a habilitar aquellas funciones de aplicación que habíamos deshabilitado al inicio. Muy bien. Entonces, llegó la hora de la verdad. Es donde vamos a probar la macro que hemos realizado. Para ello, vamos a tener que ejecutar lo siguiente. A ver. Bien, en el archivo que a ustedes se les ha compartido, se encuentra la PPT, se encuentran los archivos que quiero consolidar, que empiezan con el nombre, con la palabra gestión, y tengo dos archivos que contienen macros, ¿ya? Vamos a abrir el primer archivo que es ejercicio consolidador.
Al abrir este archivo, muy bien. Para poder ver las macros que tiene un determinado archivo, tenemos que ir a la pestaña Desarrollador y luego a la opción que dice Visual Basic. Una vez que demos clic ahí, se va a abrir esta ventana de edición de Visual Basic. Entonces, como verán, en este archivo hay un módulo y en este módulo hemos codificado la macro. Está cada uno de los bloques. Están cada uno de los bloques. Entonces, cada instrucción que les he ido explicando en la presentación se encuentra en esta macro. Entonces, de manera conjunta, esta macro lo que tiene que hacer es consolidar información. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algo. Voy a hacer un poco más chiquita esta pantalla. Vamos a abrir esta carpetita. Muy bien. Abrimos la carpetita. Ya está. Ahora, como ustedes verán, en esta carpeta donde están los archivos que quiero consolidar, que son estos de aquí, no hay ningún archivo que se llame base cons. Cuando yo ejecute la macro, tiene que crearse este archivo base cons y este archivo va a contener la información de cada uno de estos archivos de gestión, ¿sí? Pero lo va a contener ahora consolidado. Entonces vamos a dar ejecutar y vamos a ver que se está creando el archivo base cons, ¿sí? Y se está ahorita realizando el copiado y pegado y listo. Ya terminó de correr la macro, entonces vamos a poder ir a la carpeta y vamos a ver que ahora existe este archivo base cons. Al abrirlo, vamos a ver que aquí está la información, pero está consolidada, ¿no? Hay 2052 filas. Sin embargo, en cada carpetita de gestión teníamos 294, ¿sí? Entonces, al consolidar cada una de las carpetitas, de los libritos, hemos podido obtener este archivo base cons, que contiene 2052 filas. Entonces, esta macro nos ha ayudado a qué? A evitarnos la tarea de estar copiando y pegando libro por libro, ¿sí? Ya tenemos la información consolidada y ya podemos empezar a explotar la información a través de tablas dinámicas o de gráficos, etcétera. Ahora, como último punto de este taller, vamos a ver una manera de poder automatizar o de poder programar esta ejecución. ¿Qué va a pasar? Si yo soy, por ejemplo, un analista, quiero llegar a mi centro de labores y ya tener la información consolidada. Es decir, quiero que esta macro se ejecute a, digamos, a las 7 de la mañana. ¿Sí? Y que consolide la información de manera que cuando yo llegue al trabajo ya tenga la información consolidada y empiece a trabajarla. ¿Cómo vamos a poder programar la ejecución de una macro? Para poder realizarlo, vamos a tener que hacer dos cositas. Vamos a ver, creo que sí están viendo. Bien, lo primero que vamos a hacer es modificar un poquito el script. ¿Ya? Este archivo va a ser consolidador.
lo vamos a modificar un poquito de la siguiente manera. Vamos a ir a nuestro cuadro de objetos, aquí. En esta parte hay un objeto que se llama This Workbook. Sí, vamos a dar doble clic ahí. Luego vamos a habilitar acá el objeto Workbook. Muy bien. Se nos está creando por default este procedimiento, ¿no? Workbook-open. En este procedimiento que se ha generado por defecto, vamos a poner qué cosas queremos que se ejecuten ni bien abramos el libro. Entonces, ¿qué quiero que se ejecute? Muy bien, quiero que se ejecute lo siguiente. Call, que es la instrucción para llamar a una macro. ¿Cómo se llama la macro? La macro se llama macro consolidador. Entonces, cuando el archivo, el libro se abra, voy a llamar a esa macro. Pongo call y el nombre de la macro. Luego voy a poner application.quit, que es salir. ¿Para qué? Para que una vez ejecutada la macro, el libro se cierre. Solamente voy a hacer esa modificación. ¿Sí? Hago esa modificación y lo voy a guardar. Muy bien. Pero yo ya hice esa modificación y la tengo guardada como ejercicio consolidador -auto, que también lo tienen ustedes, que les ha llegado en el Drive. ¿Sí? Ahora, lo segundo que yo voy a hacer es crear un archivito, un archivo .bat. ¿Ya? Este archivo .bat nos va a permitir ejecutar determinadas acciones. ¿Qué es lo que yo voy a poner en este archivo? Es un bloc de notas, ¿ya? Lo que tengo que hacer es abrir un bloc de notas y, entre comillas, voy a poner la ruta donde está el ejecutor de Excel. ¿Y cómo sé dónde está el ejecutor de Excel? Normalmente está en el disco C, porque ahí se instalan los programas. Luego está en la carpeta que dice Microsoft Office 16. Me parece que yo lo estuve buscando, está aquí. Entonces, una vez que ustedes ubican ese archivito, que más o menos tiene esta imagen, está este archivito, ¿sí? Que está siempre en la carpeta que dice Microsoft Office. Van a copiar esta ruta de aquí. Copian esta ruta y la van a pegar aquí, ¿no? En su blog de notas. Entre comillas, la pegan aquí, le añaden un backslash y le ponen excel.exe. Luego, ¿qué sigue? Sigue un espacio y le van a poner la ruta donde está la macro que quieren ejecutar. Entonces, esta primera parte lo que hace es llamar al programa Excel. Le dice, Excel, ven para acá, quiero que me ejecutes este archivo de acá. Y aquí le doy dónde va a encontrar el archivo. Ve al disco C, a la carpeta user, carpeta Raúl, y así hasta encontrar el archivo ejercicio consolidador _auto.xlsm. Igual, esta ruta la pongo entre comillas. Recuerden que va separado por un espacio. Una vez que he puesto esto en mi bloc de notas, voy a poner archivo, guardar, y lo voy a guardar. Le pongo un nombre y le pongo .bat, ¿ya? No olvidar hacer esto, que es muy importante. Le ponen .bat. Lo guardan. Ya, yo lo guardé. Muy bien. Al guardarlo, les va a crear un archivito así, que tiene esta imagen, este iconito. Cuando yo ejecuto este
archivo.bat, se va a ejecutar la macro que he definido, que sería esta de aquí. ¿Cómo me doy cuenta de que se está ejecutando? Miren lo siguiente. Este archivo base cons tiene como hora de modificación las 7:43. Si yo ejecuto este punto .bat, pongo abrir, lo ejecuto. ¿Sí? Está corriendo. Van a ver que ahora el archivo base cons tiene como hora de modificación las 7:52. Es como si recién hubiese sido creado. Es porque la macro se ha ejecutado, ha creado el archivo de nuevo y ha consolidado la información. ¿Sí? Entonces, este punto .bat lo que está haciendo es ejecutarme este archivo. ¿Qué archivo? Ejercicio consolidador-auto. Ahora, ¿cómo puedo hacer que este ejecutable, este punto .bat, se ejecute a cierta hora? Para poder hacer eso, tenemos que ir a nuestro buscador y vamos a poner programador de tareas. Programador de tareas. Es una aplicación propia de Windows. Ponemos programador de tareas. Ya está. En este aplicativo de Windows, vamos a ubicarnos en esta parte derecha y vamos a poner clic en la opción crear tarea básica. Voy a dar clic ahí y le voy a poner un nombre. Por ejemplo, ejecutor o ejecutar consolidador. Muy bien, listo, le pongo un nombre. Voy a dar siguiente. Yo puedo definir con qué periodicidad se va a ejecutar, con qué frecuencia, diaria, semanal, mensual, solamente una vez. Digamos que yo quiero que se ejecute de manera diaria. Doy siguiente. Voy a poner a partir de qué fecha se va a empezar a ejecutar. Le voy a poner la fecha de hoy. ¿Y a qué hora? Bueno, vamos a poner aquí que se ejecute a las 7:57. Muy bien. Vamos a dar siguiente. Vamos a... ¿Qué acción quiero realizar? Sí, quiero iniciar un programa. Quiero ejecutar un programa. ¿Qué programa? Aquí lo voy a buscar. Y voy a buscar nuestro archivo .bat. Lo elijo. Pongo abrir. Doy siguiente. Y pongo finalizar. Muy bien. La tarea ya ha sido programada para que se ejecute de manera diaria a las 7:57. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque, bueno, se va a ejecutar una macro y porque este archivo base cons, su fecha de modificación va a cambiar. Ya no va a ser 7:52, sino va a ser 7:57 debería, ¿no? Muy bien. Entonces, como les comenté, todos los archivos se les está compartiendo en un drive. Está la presentación, están los archivos que queremos consolidar, está la macro ejercicio consolidador, está la macro ejercicio consolidador auto, está el punto .bat también, para que lo tengan de ejemplo. Y esta macro se puede usar para consolidar otros archivos con otra estructura. Así que si ustedes tienen esta necesidad, tienen varios archivos con la misma estructura, no hay problema. Pónganle igual un nombre que inicie con una palabra parecida, como gestión o como ventas, algo así, que empiece con la misma palabra, modifican un poco la macro y la ejecutan y va a ejecutar o va a consolidar la información.
Muy bien, siendo las 7:57, se procedió a ejecutar la macro. ¿Y cómo nos dimos cuenta? ¿No? Pasó algo ahí, algo cambió en las ventanas. Y además porque el archivo base cons ahora tiene como hora de modificación las 7:57. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros hemos podido programar la ejecución de la macro para que se pueda ejecutar a cierta hora. Ustedes lo pueden programar para que se ejecute durante la noche o bien temprano, de manera que ustedes cuando lleguen ya a su centro de labores puedan contar con la información consolidada y solo se dediquen a explotar, a generar tablas dinámicas, análisis, gráficos o a descubrir patrones en ellas, etcétera. Ok, sí, en realidad, no muchos conocen lo de punto .bat. ¿Qué es lo que se pone en el blog de notas? Vamos a volver a mostrarlo entonces. Si es que no... Igual, chicos, ustedes lo tienen en el drive que les hemos compartido. ¿Qué se pone? Les había dicho, se pone la ruta donde está el programa de Excel. Y luego se pone la ruta donde está el archivo de Excel o el libro de Excel o la macro que yo quiero ejecutar. Nada más. Se pone esas dos cosas separadas por un espacio. ¿Sí? Es lo único. Y se guarda con un nombre y se le pone punto .bat. Nada más. Entonces, chicos, eh, eso, eso sería en sí todo. Este taller no tenía como fin revisar los conceptos a detalle. Era más dar a conocer una de las ventajas que tiene Visual Basic, ¿no? Así como podemos hacer este tipo de actividades de consolidación y de programación. Podemos, por ejemplo, vincular Word con el Excel. Si que queremos, por ejemplo, mandar correspondencia o mandar correos ¿no? o hacer cartas a miles de clientes, podemos vincular una base de datos en Excel con Word y generar cartas personalizadas o podemos programar el envío de correos, ¿no? A través de Outlook o de Gmail de manera automática. Entonces, a través de macros podemos hacer tanto la recolección de datos a través de formularios, podemos hacer la consolidación de datos, ¿no? Como hemos visto, podemos crear tablas dinámicas, podemos crear gráficos, también se puede hacer con macros, y podemos también enviarlas a través de correos a diferentes destinatarios. Entonces, al programar cada uno de estos procesos, me va a permitir a mí eh, poder dedicarme a otras funciones que no sean operativas, que no sean repetitivas. Toda aquella acción que sea repetitiva y que use alguno de los programas de Office, Word, PowerPoint, Excel, puede automatizarse a través de las macros. Hoy hemos visto un ejemplo de cómo consolidar información, pero en realidad las posibilidades son infinitas con Visual Basic. Solamente va a depender de la experiencia, la capacidad y la creatividad que tengamos para poder desarrollar nuestras macros. No es sencillo comprender o desarrollar macros como las que hemos visto hoy. Se requiere un poco de conocimientos de Excel y un poco de experiencia también.
Sin embargo, si es que ustedes empiezan investigando desde lo más básico, ¿no? Qué son las celdas? ¿Cómo cambio el formato de las celdas? ¿Qué es una tabla dinámica? ¿Cómo genero gráficos? Etcétera. Si ustedes van adquiriendo poco a poco esos conocimientos, entonces ya el tema de macros se les va a hacer mucho más sencillo. Bien, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer a través de los comentarios y voy a estar respondiendo ahora. En todo caso, si es que no hay, pues ya damos por finalizado el taller, y los invito a los talleres que vienen en los días próximos, ya, que son de SAP, de planeamiento de la demanda, dictados por grandes profesionales de diferentes industrias. Los invito también a los otros webinars que va a haber acerca de Excel. Posiblemente sean temas mucho más básicos a través de, por ejemplo, fórmulas, ¿no? Un taller de fórmulas para generar indicadores o un taller de tablas dinámicas o de gráficos o de generación de dashboards, ¿no? Los temas en realidad ustedes los pueden proponer, pueden dejarlo en los comentarios, pueden decir, me gustaría un taller de generación de dashboards o un taller de cálculo de indicadores. Yo estoy muy seguro que ese webinar se va a programar y se va a desarrollar para que ustedes puedan adquirir esos conocimientos. Muy bien, parece que no hay preguntas, chicos. Ha sido un placer. Sí, preguntas. A ver. Si existe un libro con el mismo nombre, ¿lo reemplaza o crea otro igual? Lo reemplaza, lo chanca, digamos, ¿no? Entonces, elimina el que ya existe y lo chanca. ¿Algún correo, WhatsApp? Sí, chicos, en realidad, si ustedes tienen consultas, si quieren saber cómo solucionar un problema de su trabajo o de su práctica, etcétera, nosotros estamos abiertos a poder ayudarles a ustedes. Lo ideal sería que ustedes tengan la capacidad de hacerlo, pero igual estamos abiertos, al menos yo estoy dispuesto a ayudarlos. Me pueden escribir a mi correo, que se los voy a dejar por aquí. Vamos a poner correo. Ese es mi correo. O me pueden escribir también a mi WhatsApp. Sí, si ustedes tienen alguna necesidad, si tienen algún problema en su trabajo que tal vez no puedan solucionar o quieren automatizar a través de macros, pues escríbanme ahí y podemos ver la manera de ayudarlos. ¿Sí? Entonces, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Igual, si es que aún no les llega los materiales que hemos usado, los archivos, las plantillas, la macro, la PPT, por favor, escriban al inbox también para que se les pueda compartir. Se les está compartiendo un drive donde está un archivo comprimido, ¿sí? Si tienen alguna complicación, descargándolo y descomprimiéndolo, por favor, nos avisan. El video se guardará, creo que sí, no sé cómo funcione muy bien esto, pero creo que sí. ¿Qué es el FuncRes? Ok, ya, sobre el taller, chicos. Que la clase quede guardada, porfa. Ok. Sí, espero que se guarde. En realidad, vamos a ver. Ya, chicos, muchas gracias. En realidad, por haberse quedado hasta este momento. Gracias. Nos vemos.